Hola creativos, bienvenidos al canal. El video de hoy trata de los modos de fusión y hoy hablaré de los que más uso. Para empezar, hay que saber qué son los modos de fusión. Técnicamente son operaciones matemáticas que el programa realiza dependiendo de la información de píxeles que tiene una imagen. O como su nombre lo dice, son capas que se fusionan entre ellas y dependiendo del modo de fusión que apliquemos, estas crearán diferentes efectos y resultados. ¿Cómo funcionan? La capa al que le apliquemos tiene que estar encima de la capa base, que es la capa que se fusionará con el efecto. Por el contrario, esta no se verá. Vamos a dar un vistazo rápido a algunas de ellas y vemos cómo cambian de resultado a medida que cambio de modo. Los modos de fusión se encuentran dentro del panel de capas y está al lado izquierdo de la opción opacidad. Dentro de ella podemos desplegar y ver varias opciones de los modos que nos ofrece el programa. Es importante que tengamos sí o sí dos o más fotografías o capas para que podamos ver los cambios. No podremos desplegar los modos de fusión si es que nuestra capa está bloqueada o oculta. Asimismo, tampoco podemos aplicar un modo de fusión a la misma capa de fondo. Al colocar una imagen o cualquier información de píxeles a nuestro lienzo, esta por defecto estará en modo de fusión normal. Pero el siguiente modo que vamos a ver es el modo disolver. Al aplicar este modo no notamos ninguna diferencia, sin embargo reducimos la opacidad poco a poco y vemos cómo en el lienzo la capa se va a empezar a granular y dándonos una textura de ruido. Cuando tengamos una capa donde contenga el color blanco, esta automáticamente al aplicar el modo se granulará y creará un ruido, sin la necesidad de bajar la opacidad. Ahora veamos con una foto. Por encima de ella he puesto una capa con un relleno de gris, aplico disolver y empiezo a bajar la opacidad. Es así como funciona este modo de fusión. A continuación nos dirigimos al siguiente grupo de los modos de fusión. Al desplegar podemos darnos cuenta que hay diferentes grupos si es que notamos esas líneas que los separan entre ellas. El siguiente modo de fusión, uno de los más usados y favoritos del programa, es el modo multiplicar. Este modo de fusión afecta a las luces y a las zonas con mayor brillo. En otras palabras, aquellas zonas que contienen blanco y como resultado las ignora y las esconde. Caso contrario con los colores o píxeles oscuros. Es por eso que en esta foto de la vaca ignoró las zonas blancas y los colores oscuros se fusionaron con la capa base, generando un mayor contraste. Para entenderlo mejor, imagínese cuando pasa un marcador de cualquier color sobre un papel. A medida que añado más tintas encima del papel, estas se van acumulando y por lo tanto el resultado es un color mucho más oscuro. Este modo de fusión nos resulta muy útil al momento de usarlos en logotipo, ya que la mayoría de ellos no vienen en formato PNG, quiere decir con fondo transparente, por lo tanto nos obliga a realizar trazos precisos y tediosos para eliminar las zonas blancas. Le aplicamos el modo de multiplicar y así de sencillo se elimina el blanco. Lo único que debemos saber acerca de este método es que si el logotipo contiene colores puede que afecte un poco, ya que los colores se combinan con la capa base. Si la capa base contiene colores claros, la diferencia va a ser menor, como vemos aquí. Vean el rojo, modo normal, y el encima está en modo multiplicar. Sin embargo, si el fondo es de un color muy oscuro, por ejemplo esa zona, el rojo y el azul se suman y se hacen muy oscuro. Por lo tanto, el logotipo se pierde. Hay que tener en cuenta en eso. Una recomendación es que el logotipo sea completamente negro, como este otro ejemplo. Vamos a añadir el modo de fusión multiplicar, cada uno de ellos, y así de fácil logré que el logo y el eslogan se adapten fácilmente a la imagen. Asimismo, el negro no se afecta, ya que no hay nada más oscuro que el propio color oscuro. Mientras más ejemplos veamos, más vamos entendiendo. ¿Qué pasa si nos encontramos un logotipo completamente negro y en lugar de que tenga un fondo blanco es negro? Pues dará un efecto de recorte de máscara, es decir, se verá toda la capa de fondo que es esta de aquí según la forma que tienen las letras blancas. Veamos. El blanco desapareció por completo y el amarillo un poco, ya que el amarillo no es al 100% blanco. Los otros modos de fusión, como oscurecer, subexponer color, subexposición lineal y color más oscuro, cumplen casi la misma función. Sin embargo, estos subexponer color y subexposición lineal oscurecen completamente los negros, haciendo un mayor contraste. Ahora pasemos al siguiente grupo que se encarga de iluminar. Este grupo tiene el efecto contrario que el grupo oscurecer.
Al comparar los píxeles de las dos capas, con los modos de este grupo prevalecen los píxeles claros sobre los oscuros, es decir, los colores oscuros se ocultan y las luces se incrementan. Veamos el ejemplo con una rana. Tengo el logo de National Geographic sobre un fondo de color negro. Al aplicar el modo de fusión trama, los colores oscuros completamente se desaparecen y solo dejan el color blanco y el amarillo sigue intacto. Sin embargo, veo un halo o un cuadro lineal de color blanco. Para solucionar esto y esconderlo, aplico una máscara en esta capa donde apliqué el modo de fusión trama. Selecciono y también selecciono la herramienta pincel y me aseguro de tener un color frontal de color negro. Paso por encima y los escondo. Este modo es recomendable si tenemos fotografías un poco oscuras y queremos poner un logotipo sobre ella. Por contraste, el logotipo debe ser de colores claros o mucho mejor si es blanco en su totalidad. Tenemos otro ejemplo, es la misma, el logo de National Geographic. Aplicamos el modo de fusión trama y como decimos que el color blanco sigue intacto, los colores oscuros como el cuadro y las letras se han ocultado. Podemos ver en el fondo la rana y acá está el logo. También nos sirve para aplicar a fotografías subexpuestas, es decir, con baja luminosidad, como esta foto, que parece que el día fuese demasiado tarde y está nublada. Aplico trama a la fotografía que está encima y vean que al incrementar las luces me da una sensación de que el cielo se ha despejado y la foto toma mayor calidez. Los siguientes modos que pertenecen a este mismo grupo también cumplen la misma función similar a trama: aclarar, subexponer color, sobreexponer lineal, añadir y color más claro, aclarecen. Los siguientes modos de fusión cumplen la función de generar contrastes. Si en los anteriores modos del grupo oscurecer y del grupo iluminar hacían que los blancos y los negros se vuelvan transparentes respectivamente, en este modo afecta solo a los grises, es decir, al color que se interpone entre ellos y los hace transparente, dando como resultado una foto con contraste, es decir, las zonas más oscuras se hacen más oscuras y las zonas blancas se iluminan más. Probamos los modos de fusión del mismo grupo y vemos las diferencias. Son mínimas, a excepción de luz fuerte, luz intensa, luz lineal, luz focal y mezcla definida, que literalmente los blancos y los negros se intensifican. Veamos un ejemplo de una foto que tiene poco contraste. Al aplicar el modo superponer, como explicamos, hace que los blancos y los negros se incrementen. Si nos excedemos como duplicar las capas, puede que se intensifique un poco más y malogre la foto. Otra manera de usarlo es para añadir capas de textura de ruido o grano, como tengo esta foto de aquí. Tengo una capa gris y añadí ruido. Al aplicar superponer a la capa de ruido, me dará más contraste y adicional a esto me da la textura de ruido que tenemos aquí. Vamos a aumentar el zoom. Vean todos esos puntos, me genera un poco más de la foto sea más orgánica. Ahora pasemos al siguiente grupo llamado invertir, que es este de aquí. El siguiente modo es diferencia, que lo que hace es simplemente invertir los colores. Tengo una capa con una transición de tonos negros, tonos grises y tonos blancos. Aplico diferencia y vean que las zonas donde hay luz, que es este de aquí, este lado y también el lado de tono gris, se han invertido los colores a la capa que está debajo, que es la capa libros. Cuando digo invertir, me refiero a que cambia a su color opuesto o complementario. Sin embargo, los colores oscuros no sufren ningún cambio. El color opuesto del blanco es el negro, obviamente. El de rojo un poco marrón es un celeste claro. Y así mismo con el tono gris. Sin embargo, la capa que tiene color oscuro ha sido ignorada. El siguiente modo es el modo de exclusión, que funciona del mismo modo que diferencia, pero de una manera más sutil. Sigue siendo igual para el tono blanco, sin embargo el gris cambia un poco. El siguiente modo es restar. Lo que significa es que resta los valores de esta capa a la capa que está debajo. Cuando digo restar, entendemos que es quitar o eliminar píxeles. Entonces, si las dos capas que contienen zonas eliminadas, que es este lado de aquí, estas se eliminarán y serán completamente más oscuras. Mientras que el negro puro, pues no pasa nada, porque no existe algo más oscuro que el propio oscuro. El siguiente modo es dividir. Lo que nos hace es mostrar las iluminaciones más extremas. En este caso, fusionar con el color blanco no producirá ningún cambio en la capa inferior, mientras que fusionar con el color negro provocará que el color resultante sea blanco, salvo que queremos fusionar la capa que es negro con la capa de fondo que es negro, que no produce ningún cambio, como vemos en los lados superior e inferior. Y finalmente tenemos al grupo que maneja los componentes del color: tono, saturación, color, luminosidad.
Comenzaremos con tono. Este modo hace que la capa que esté debajo, o sea la que va a ser afectada, cambie su tonalidad según sea el tono de la capa que está encima. Entendemos que el tono es el color, y como el tono que está encima está en escala de grises, la capa que está debajo también cambia a escala de grises. Sin embargo, los valores de luminosidad y la saturación de la capa que está afectada sigue intacta. Es decir, lo único que copia o hereda la capa afectada es el tono. Siguiente modo es saturación. Al aplicar parece que es lo mismo con tono, no hay ninguna diferencia. Vean, tono, saturación. Sin embargo, hay una explicación y diferencia en cuanto a cómo funciona. Dijimos que el tono de la capa que va a ser afectada dependerá del tono de la capa que se va a aplicar el modo, que es de aquí. En este caso es la saturación, que lleva el mismo nombre del modo de fusión, la que va a depender, mientras que el tono y la luminosidad de esta capa se mantienen igual. En resumen, en el modo de saturación, lo único que hereda la capa afectada es la saturación de la capa que se aplica al modo. Para el siguiente modo de fusión, que es color, he invertido el orden de las capas. Anteriormente la capa libro era la capa afectada y estaba por debajo de la capa que se aplica el modo. En este caso decidí ponerlo encima, y esto va a ser la capa que se aplicará el modo de fusión. Aplicamos el modo de fusión color y vemos un resultado diferente. La capa afectada, que es este de aquí, depende de la luminosidad de la capa que está encima. Es decir, solo hereda las luces, mientras que el tono y saturación se mantienen igual. Por eso seguimos viendo una escala de grises, que es negro, gris y claro. Vamos a optar por poner un degradado, ocultemos esto y aquí vemos la luz de los colores rojo, la luz del color celeste y la luz del color amarillo. Finalmente, para terminar, pasamos al modo de luminosidad. Obtenemos el mismo resultado de los anteriores modos en escala de grises. La diferencia es que la luminosidad de la capa afectada dependerá de la capa que tiene el modo de fusión, mientras que el tono y saturación se mantienen igual. El tono y saturación de esta capa recordemos que está en escala de grises, y por eso se mantiene así, y solo hereda la luminosidad. Esos son todos los modos de fusión que hemos visto de manera breve. Es mejor practicar con ellos usando muchas imágenes para entender mejor las diferencias y así aplicarlas correctamente. Hasta aquí termina el video de hoy, espero que les haya servido y si les gustó no olviden darle like, suscribirse para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.